Hola Nakamas, hoy os traigo un vídeo que de nada más y nada menos 50 curiosidades del mundo de One Piece, concretamente del East Blue. Pues One Piece está lleno de misterios y muchos otros factores que nos revelan presagios mucho después en la serie, por lo que si eres un buen fan de One Piece debes saberlas, ya que te ayudarán en un futuro a comprender mejor la serie, pues muchos de nosotros nos preguntamos qué más nos esconde One Piece y qué es lo que nos queda realmente por descubrir. Pues en este vídeo no quiero albergar las típicas curiosidades, pues realmente he intentado investigar en lo más profundo para traeros las más interesantes. Así que quiero daros que ni más ni menos que 50 curiosidades sobre la saga de East Blue, por lo que si quieres más vídeos como este de las futuras sagas, dale a like, comparte el vídeo con tus amigos y suscríbete al canal. Y por supuesto dale a la campanita, porque muchos seguro que creéis que estáis suscritos y realmente no lo estáis. El nombre de Luffy se utiliza en todos los países del mundo exceptuando a uno, España o mejor dicho Cataluña, pues en esta comunidad autónoma debido a su pronunciación en japonés, que parece ser más bien una R que una L, lo llamaron Ruffy. Pues yo soy de dicha comunidad y en el manga se respeta su nombre oficial, sin embargo en el anime no. Además, cuando compré un póster de este me llevé la gran sorpresa de que no ponía Luffy sino Ruffy. Nuestro mangaka favorito Eiichiro Oda creó al personaje de Luffy pensando en virilidad. El Wing Merry fue diseñado por el mayordomo de Kaya, es por eso que el barco adopta el nombre de Merry, ya que el mayordomo se llamaba así. El pirata conocido más peligroso hasta que Luffy llegó, claro, fue el Gyojin Arlong con una recompensa de 20 millones de berries. Sin embargo, su recompensa se redujo debido a la corrupción. La flota pirata más grande en el East Blue fue la del pirata almirante Krieg. El espadachín de mayor rating en el East Blue fue Roronoa Zoro. El East Blue es mencionado en los episodios adicionales para One Piece Film Strong World. Los civiles en cuestión son antiguos habitantes del East Blue, ahora siendo habitantes del Little East Blue. Smoker es la primera persona que nos muestran con poderes obtenidos de una fruta tipo Logia. Gaimon hubiese podido ser un miembro de los Mugiwara, sin embargo rechazó la oferta de Luffy y este se quedó en su isla protegiendo a sus animales. En el manga, Luffy llega rápidamente a la plataforma de ejecución en Lockdown, sin embargo en el anime se pierde varias veces antes de llegar hasta allí. Kuro, uno de los primeros antagonistas de la serie, era un capitán pirata, sin embargo dejó de serlo para hacerse con la fortuna de Kayas. Sin embargo, tras la derrota de Luffy, este volvió con su tripulación. Hace 700 años los Tenryubito mandaron a hacer la construcción de un puente por motivos que actualmente desconocemos en dicho mar. Casualmente, Robin fue enviada allí antes del salto temporal, que es donde trabajó con los otros esclavos. En la isla de Shellstown tuvo el primer enfrentamiento entre Luffy y un marine. La villa Shimotsuki donde se crió Zoro está inspirada en la ciudad Nara en Japón. Durante la primera aparición de Patty en el anime, mientras decía una especie de lema motivador en el espejo del baño, Eiichiro Oda, el creador de One Piece, estaba escrito en la esquina inferior derecha del espejo. Se incluyó un anuncio del baratí en la edición complementaria de Grand Times número 1192. El anuncio incluía una imagen del cartel de recompensa de Sanji y mencionaba su conexión con el restaurante. Oportunamente, el baratí luego usaría la infamia de Sanji como punto de venta con el Nasugashira, que sería parte de la extensión del baratí. Lockdown fue la ciudad donde Roger comenzó y acabó su viaje, mientras que la isla de Down es donde Luffy comenzó su viaje. La relación entre ambos lugares viene de que Loge se refiere a prólogue, prólogo o comienzo de la historia en inglés, y epílogue, epílogo o final de la historia en inglés, mientras Down representa el final de un día para comenzar otro, amanecer en castellano. Ambas palabras hacen referencia al inicio y fin de algo. Oda diseñó a muchos de los nombres del reino de Goa para que sean feos, porque los considera muy odiosos. El Meppo fue censurado en el anime, pues cuando amenaza a Kobe en la versión 4Kids, utiliza un artefacto extraño proveniente de la NASA en vez de la pistola, que sería lo que pasa en el manga original. En el doblaje en castellano del anime, tanto Usopp como el padre y la madre hablan en acento árabe. Bueno, al fin y al cabo es un dios. Y no solo eso, sino que además son musulmanes, pues en varias ocasiones Usopp le reza a Alá. Yo no creo en otro dios que Alá. Belmere, la madre de Nami, es el primer personaje en morir sonriendo que no tiene la letra D en su nombre, al menos no que se sepa hasta el momento. Según la película Strong World, Shiki el León Dorado odia a la gente del East Blue. Usopp es el segundo Mugiwara en aparecer en un cartel de Se Busca, pero no como todos pensáis, sino que apareció de pura casualidad en el cartel de Luffy.
En esta saga, Eiichiro Oda aún no tenía claro su estilo de dibujo, pues en muchas ocasiones se ven a los personajes bastante deformes según el ángulo de donde los mires, tanto en el manga como en el anime, por estos no tener buenas referencias. Esta muchos ya la sabréis, pero tenía que mencionarla, pues Luffy intentó dibujar su propia bandera, la cual salió fatal y tuvo que rediseñarla el gran God Usopp. Luffy y Garp padecen una enfermedad llamada alcolepsia, que hace que estos se duerman en cualquier momento, pues Ace, sin ser de la familia de sangre, al menos que se sepa por el momento también la padece. Tenemos a 4 de los Mugiwara que pertenecen a East Blue: Luffy, Zoro, Nami y Usopp, al menos hasta que nos revelen el pasado de Zoro, claro está. La primera vez que Zoro agarró unas espadas lo hizo igual que su estilo actual, el Santorio. Luffy mencionó desde el principio que quería a Brook en su tripulación, pues todos sabemos que desde el principio de la serie quería tener a un músico. Salió un OVA de One Piece en 1998, es decir, antes que el mismísimo anime. Para el que no lo sepa, un OVA es como una película, por así decirlo, o mejor dicho, un especial de televisión. Además, los actores de doblaje de estos no eran los mismos. Sanji empezó a fumar para hacerse el chulo, sí, tal cual lo es. Pues Zeph le dice que qué está haciendo con eso en la boca, y pues este al coger su primer cigarrillo dice que ahora ya es un adulto. Luffy golpeó al mismo monstruo marino que le arrancó el brazo a Shanks, pues lo de que la excusa de que este era menos fuerte y por eso le arrancaron el brazo no es válida. Uno de los cambios más radicales en los personajes y su aspecto físico es Koby, quien nos muestran por primera vez con solo 16 años y siendo muy bajito. Posteriormente, 2 años después, lo vemos como ya todo un adulto. Una de las mejores escenas, mejores calcadas del anime al manga, es la pelea de Mihawk contra Zoro. Sin embargo, estas son muy diferentes la una de la otra. Luffy es reconocido por las autoridades después de derrocar a Morgan, sin embargo este no tendría una recompensa hasta poco después de su victoria frente a Arlong. En el anime supimos de los 4 emperadores, o mejor dicho de los 4 Yonkou, en el arco de Lockdown, ya que mencionaron este sistema. Sin embargo, no es hasta Water 7 que se nombra oficialmente en el manga, por lo que fue uno de los presagios que nos mostró el anime para esos momentos. La primera vez que sabemos de los Shichibukais es gracias a Yosaku, ex compañero cazarrecompensas de Zoro. En el arco de Villa Sirup conocemos a través del anime por primera vez a Pandaman, personaje muy interesante que hace referencia a muchas cosas ya dicho en mi anterior vídeo sobre la teoría de Im del gran Yuderon. Quien golpeaba y disciplinaba tanto a Buggy como a Shanks era el grandísimo Rayleigh. La portada número 61 del manga es un calco exacto de la portada número 1, con la diferencia de que la número 61 aparecen todos los Mugiwara que se habían unido ya por ese momento. Nami fue la primera Nakama que vimos en el manga, sin embargo, esta fue la segunda en unirse, ya que el primero en aliarse con Luffy es Roronoa Zoro. Zoro es el único personaje junto a Ryuma que ha derrotado a un dragón. Ten cuidado, Kaido. Zoro iba a ser perteneciente en un principio a la tripulación de Buggy. Menos mal que Oda descartó esa idea. ¿Sabías que Oda tenía pensado que Nami portara un hacha como arma? Esta idea fue descartada y sustituida por la que vemos ahora, el Climb Tact. En esta imagen podemos ver cómo esta era la primera idea de Oda. Nami es la única que ha invitado a alguien a unirse a la tripulación a excepción de Luffy, pues esta fue quien dio la primera invitación a Chopper. Usopp está cumpliendo la mayoría de mentiras que este le explicaba a Kaya. Tener cuidado con el próximo haki que va a tener este. En la número 50 quiero nombrar una muy importante, pues gracias a los comentarios me he dado cuenta que no mucha gente sabe de esto. Sin embargo, como fan de One Piece debería saberlo, ya que creo que la mayoría ya lo sabéis. Sin embargo, la tendré que mencionar, y es que Oda dijo que el One Piece es algo físico y que no es para nada el viaje en sí de los Mugiwara. Y bueno, Nakamas, hasta aquí el vídeo de hoy, pero no te vayas, porque mañana a las 10 hora española estaremos en directo, así que te dejo el link del directo aquí abajo para que le des a recordatorio y estar presente. Agradecer a los miembros del canal. Muchas gracias, un saludo, no olvides suscribirte y hasta el próximo vídeo.